Gaurko ekitaldia benetan garrantzitsua da, esan duten moduan gure sailarentzat. Eta gaur beste maila bat igotzen dugu benetako berdintasunerako eskaileran. Gure gobernuaren helburu estrategiko bat da, erradikala esango nuke, eta gizarteak ere partekatzen duen helburua dela ikusten dugu. Duela hilabete, lehenengo saioan, erronka demokratiko baten aurrean gaudela nabarmendu nuen. Izan ere, gizarte batean, gizonak eta emakumeak ez dira berdinak eskubide eta aukeretan, eta hori ez da gizarte guztiz aske bat. Eta gogoratu nuen, soldata desberdintasunek mendekotasun ekonomikoa sortzen dutela. Eta mendekotasun hori emozionalez gain, askotan desberdintasunaren adierazpen okerrenaren atzean dago, genero indarkeriarena. Bihar genero indarkeria, kenduko naiz hau, bihar genero indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna izango da. Emakundek proposatzen digu denok begiak zabaltzea indarkeria horren adierazpen aurrean. Eta lan eta enplegu sailak bat egiten du kanpaina horrekin. Baina horrez gain, emakume askori, erasotzailearekiko harremanak haustea eragozten dionari begiratu nahi diogu. Adierazi berri dudan bezala, mendekotasun ekonomikoa da arrazoi horietako bat. Eta mendekotasun hori gainditu egin daiteke emakumeek gizonen soldata bera duen lana lortzen badute. Zeregin horretan tematuta gaude. Eta ikusten dugu saio honek interes handia gainera piztu egin duela. Espektatibak gainditu ditugu eta hori oso berri ona da. Barruan begiratu nahi izatea, ondo egiten ari garena ikusten eta hobetu behar dugun guztia ere aztertzea beldurri gabe, hori da gure gaurko etxerako lana. Arlo horretako benetako erreferenteekin egingo dugu hori soldata arraiaren sakoneko arrazoiak aztertuak dituztenekin. Baita emakumeek lan egiteko duten eskubidea bermatzeko lantokietara joaten direnekin ere. Laneko ikuskaritza funtsezko pieza da bide horretan. Eta horixe izango da soldaten gardentasunari buruzko Europako zuzentaraua. Emakumeek eskubidea dute jakiteko kontratatzen dituztenean, gizon bat kontratatzen denean dituzten baldintza berberak dituztela. Esta va a ser la primera ponencia de esta jornada, la de la igualdad retributiva real en toda Europa. No la discriminación, que está legalmente prohibida, sino el derecho a conocer todos los niveles retributivos desglosados por sexos y categorías profesionales de la empresa que quiera contratar. Pero también la obligación de que haya auditorías para que cuando se detecta una brecha superior al 5% se acuerden medidas internas para proceder a acotarlo. Y ahí hay un campo abierto a la negociación colectiva de la que pudimos hablar hace un mes más o menos en la primera de las jornadas. Hablo de que se detecte una brecha superior al 5%. La última encuesta salarial situaba la brecha salarial en Euskadi en el año 2019 en un 19,5%. Eso es lo que nos dice la estadística, que estamos mucho mejor, es verdad, que en el año 2016, cuando desde el Departamento de Trabajo del Gobierno vasco se empezó a abordar esta cuestión y el Gobierno diseñó una estrategia marco. Pero esa misma estadística nos dice que estamos todavía muy lejos del objetivo que queremos alcanzar. Las razones son múltiples, pero las trasladamos a todos los foros y expresamente la abordamos en el Congreso de Empleo que celebramos la semana pasada en Vitoria. Allí se expuso el último trabajo de la Fundación ISEAC, que colabora con nuestro departamento para aportar luz entre los datos. Lo que nos dicen esos datos es que Euskadi podría sumergirse en una autocomplacencia que nos conduciría a un engaño poco favorable. Hay una clara evolución a mejor en el acceso de la mujer al empleo y no hay diferencias significativas en cuanto a los datos del desempleo. Pero esas cifras tienen unas razones de fondo. La primera, que existe una brecha sustancial en la ocupación, porque todavía solo la mitad de las mujeres en edad de trabajar participan en el mercado laboral.
y, lo que es más preocupante, la calidad de ese empleo y, en consecuencia, los diferentes salarios. La razón primera es clara, la parcialidad no deseada. Los hombres trabajan más horas y cobran más por hora trabajada. La cuarta parte de las mujeres tienen contratos parciales frente solo al 5% de los hombres. Y esta brecha sí que sigue inamovible prácticamente desde hace 20 años. Y es precisamente en los sectores con menor tasa de parcialidad, específicamente en el industrial, pues justo donde menos presencia femenina observamos. Esta realidad es una de las que estamos abordando desde el Departamento con un programa específico para impulsar la formación y la contratación de las mujeres en sectores masculinizados. Es una de las vías que tenemos para luchar contra la brecha, pero quedan muchas barreras por superar, barreras en las que entran otros factores y muy especialmente el factor familiar. Tener hijos hoy en Euskadi eleva la inactividad de las mujeres en 12 puntos. Solo la tercera parte de las mujeres con pareja que tienen hijos trabajan a jornada completa. Ha sido un gran logro social conquistar el derecho de las mujeres a decidir tener hijos o no con plena libertad. Pero esta sociedad tiene pendiente garantizar que esa libertad no les limite a las mujeres en su progreso profesional y, por tanto, en su progreso económico. Y esta es una conclusión a partir de los datos del mercado laboral que nos debe llevar a todas y todos a reflexionar sobre lo que hay detrás. Y detrás sabemos que hay un trabajo oculto y no remunerado, de lo que se va a hablar también aquí por la persona que más ha estudiado este fenómeno. Sabemos también que hay unos hábitos sociales, unas costumbres peligrosamente asumidas como si fueran la normalidad y que son un lastre para las mujeres, que, como he indicado, se arrastran ya, que sepamos, desde hace 2 décadas, a pesar de las múltiples iniciativas que hemos puesto en marcha para corregirlo. Y tienen que ver sobre todo con la conciliación y con los cuidados. Desde el Gobierno vasco se han impulsado en todo este tiempo acciones concretas para facilitar esa conciliación. Y esas medidas que el Gobierno vasco ha puesto en marcha en los últimos años gozan de un amplísimo consenso, tanto político como social. Pero, sin embargo, a pesar de los esfuerzos del Gobierno vasco, siguen siendo ellas quienes, de forma abrumadoramente mayoritaria, se acogen a esas medidas, excepto las estrictamente obligatorias, claro. Los permisos obligatorios por baja paternal, desde luego hay que reconocer que han sido un grandísimo avance. Pero siguen siendo las mujeres quienes, en el tiempo voluntario de extender esos permisos, optan por ausentarse en periodos más largos, lo que al final les acaba penalizando en su progreso profesional y, por tanto, también tiene un efecto en sus salarios. Esto en cuanto al cuidado de los hijos e hijas. Pero si nos situamos en una sociedad como la nuestra, con un reto de un envejecimiento a pasos agigantados, esa sociedad se va a volcar en la atención a los terceros. Y ya no va a ser tanto el foco en los menores, que también, sino que también va a ser un foco al cuidado de nuestros mayores. La reflexión es si lo que he denominado como un lastre en una época de la vida laboral por atención a los menores se va a encadenar al de la atención a los mayores también prioritariamente desde las mujeres. Es algo que forma parte también de la agenda de mi Departamento de Trabajo y Empleo, y el año que viene empezaremos a desplegar un proyecto de formación profesionalizada para la economía de los cuidados. Son cuestiones que exceden, lo sé, del ámbito de esta jornada y que abordaremos en el Congreso de Brecha Salarial que queremos celebrar el próximo año. Pero creo que en el arranque de hoy debíamos tener presentes todos los elementos que forman parte del puzzle completo que nos puede explicar mejor las razones de la brecha salarial. Un puzzle en el que la inspección de trabajo es una pieza esencial. Desde hace varios años viene realizando campañas expresas para garantizar la igualdad en los centros de trabajo. En lo que llevamos de año ya son 111, más las que se están completando para garantizar que todas las empresas de más de 100 trabajadores cuenten con los planes obligatorios que el año que viene se extienden a los más de 50 trabajadores. Y una de sus prioridades este año ha sido la prevención de riesgos laborales por razón de género, que es una cuestión
que pasará a ser troncal en la próxima estrategia de salud laboral que aprobaremos, así como las que tienen que ver con la desigualdad retributiva. Estas actuaciones no son solo una garantía de derechos. La inspección no tiene una vocación punitiva, tiene vocación correctora. Señala lo que no cumple la normativa para que se adapte a lo que debe ser. Somos conscientes de que a medida de que desciende el tamaño empresarial, aumentan las dificultades de las empresas para elaborar sus planes y poder así cumplir los objetivos. Pero para eso las empresas pueden contar con nuestro departamento, con el área de trabajo, que además desde el año que viene tiene el encargo de la mesa de diálogo social de asesorar a las comisiones de igualdad en la negociación colectiva, porque no nos corresponde intervenir en la negociación colectiva. No debemos interferir en el ámbito que compete a los agentes sociales y a su papel fundamental en la construcción de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Un papel a recuperar en el nuevo marco laboral que se está trabajando para el conjunto de España. Pero nos corresponde liderar las políticas públicas que faciliten que esa negociación colectiva tenga, entre otros resultados, el de la igualdad plena en el ámbito laboral y salarial. Porque no nos mueve solo el principio irrenunciable de que a igual trabajo le debe corresponder igual salario, nos mueve un principio transversal como departamento y como gobierno de atajar todas las vías de escape por donde se fugan las bases de una sociedad con mujeres y hombres plenamente libres, con iguales derechos y oportunidades. Unas vías de escape que van erosionando las conquistas que hemos ido haciendo y que tienen graves consecuencias en forma de desigualdad, y sobre todo la que se expresa de forma más cruel contra las mujeres, como es la violencia contra las mujeres, la violencia de género. Por eso quiero terminar sumándonos desde el Departamento de Trabajo y desde esta jornada a la campaña de Emakunde para que todas y todos abramos los ojos ante las distintas expresiones de esa violencia. Desde el Departamento de Trabajo y Empleo, que yo dirijo, abrimos los ojos para mirar a una de las razones que impide a muchas mujeres romper los lazos con su agresor, una dependencia económica que se puede superar si las mujeres acceden a un trabajo con igual salario que los hombres. Ese es el motor que seguimos haciendo con estas jornadas como la de hoy y que seguro que estoy convencida será de máximo provecho para todos los asistentes y también para nosotros en el Departamento de Trabajo y Empleo. Eskerrik asko.